Muy buenos días, amadísimos hermanos, bienvenidos una mañana más a este devocional, a estos 21 días de ayuno y oración que estamos teniendo juntos como Iglesia de Dios en toda España. Hoy vamos a tocar un tema cortito, breve, que se llama una mente transformada, en el hecho de cómo entender la voluntad de Dios. Y para ello yo os quiero llevar a un texto que aparece en el libro de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, muy conocido, donde el apóstol Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que seáis capaces de entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué importante es para nosotros poder entender la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Y para eso nosotros necesitamos tener una mente transformada. A lo largo de mi vida muchos han sido las personas que me han preguntado: pero Paco, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Esta es una pregunta muy difícil de responder, por el hecho de que en realidad la voluntad de Dios no es algo que está estático, sino que es algo dinámico. A medida que yo voy caminando, Dios me va mostrando. Es como la lámpara que es a mis pies y que alumbra mi camino, pero alumbra solamente, al estar a mis pies, alumbra solamente el metro que tengo por delante, y a medida que voy caminando voy entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Es cierto que la palabra de Dios sí que habla en varios textos acerca de la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que cuando tú caminas en santidad, estás en la voluntad de Dios. O Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que cuando yo practico una vida de gratitud y alabanza, estoy en la voluntad de Dios. O Primera de Pedro 2:15, que dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres. Así que cuando yo hago el bien, no solamente callo la ignorancia de los hombres, sino que estoy en la voluntad de Dios. Sin embargo, no hay un texto específico que diga: la voluntad de Dios para tu vida va a ser que hagas esto o aquello, sino que a medida que vayamos caminando vamos a ir entendiendo. Pero sí hay dos cosas en este texto que para mí son muy relevantes y son muy importantes que nosotros entendamos. Y es, primero, que sepamos hacer un culto racional. Miren, nosotros, sobre todo los pentecostales, somos muy propensos a las formas y a las emociones, ¿no? Sin embargo, un paso fundamental para poder descubrir la buena voluntad de Dios, la agradable y perfecta, y tener una mente renovada, es ser capaz de poder presentarme cada día al Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, porque ese es mi culto racional. En otras palabras, es morir a mi propio yo, a mis sueños, a mis pasiones, a mis metas personales, y eso en realidad no tiene nada que ver con mis emociones, sino con hacer algo con mi entendimiento. Señor, yo de mi voluntad hoy me ofrezco a ti como un sacrificio vivo. Ese es un paso, el primer paso fundamental para tener una mente transformada y para poder entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el segundo punto, pues tengo que ir muy rápido, es no conformarse a este siglo. No conformarse a este siglo tiene mucho que ver, o no tiene, tiene mucho que ver con examinar la corriente de este mundo, ¿no? ¿En qué escenarios tú piensas que tú debes estar y en qué otros escenarios tú piensas o crees o Dios te muestra que tú no debes siquiera respirar el aire que se respira allí? Hay lugares donde Dios te va a decir: quiero que estés ahí, aunque sea un lugar de pecado, porque quiero que tú seas luz en medio de la oscuridad. Pero hay otros lugares donde Dios te va a decir: no quiero ni que respires ese aire, quiero que salgas de ahí. O sea, el hecho de no conformarme a este siglo va ligado de la mano de una acción de transformación y renovación. Yo decido renovarme y transformarme para poder entender la buena voluntad de Dios. No puedo estancarme, necesito seguir creciendo, necesito seguir buscando la voluntad de Dios, necesito seguir meditando en su palabra, ¿no? Así que yo os quiero animar en esta mañana a que podamos caminar en pos de una mente transformada, pero que entendamos que solamente aquellos que racionalmente y que quieren tener una mente transformada y que buscan esa renovación
podrán realmente descubrir cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Yo te quiero animar en este día, que puedas dedicar un tiempo donde racionalmente decidas continuar. Señor, aquí estoy hoy, me presento a ti como un sacrificio vivo, aquí estoy, con mis defectos y mis debilidades, pero hoy quiero morir a mí para que tú vivas en mí. Y también te quiero animar a que puedas tener un tiempo de oración en familia. Nosotros en la iglesia lo estamos haciendo en familias, donde tú puedas pedirle al Señor que te fortalezca en ese proceso de renovación y transformación, no solamente así, sino también a todos los miembros de tu comunidad, de tu iglesia, para que Dios pueda hacer su obra de transformar nuestras mentes. Una mente transformada. Dios te bendiga.